Me presentaré, me llamo Tana y tengo 10 años, en realidad no tengo nombre, pero la forma de presentación de mi historia lo requiere. Durante esta historia hablaré de mí, de mi raza, nuestra tecnología y modo de vida. Aunque solo hablaré de nuestra tecnología como base de la historia. Me presentaré, me llamo Tana y tengo 10 años, en realidad no tengo nombre, pero la forma de presentación de mi historia lo requiere. Durante esta historia hablaré de mí, de mi raza, nuestra tecnología y modo de vida. Aunque solo hablaré de nuestra tecnología como base de la historia. Me presentaré, me llamo Tana y tengo 10 años, en realidad no tengo nombre, pero la forma de presentación de mi historia lo requiere. Durante esta historia hablaré de mí, de mi raza, nuestra tecnología y modo de vida. Aunque solo hablaré de nuestra tecnología como base de la historia. Me presentaré, me llamo Tana y tengo 10 años. En realidad no tengo nombre, pero la forma de presentación de mi historia lo requiere. Durante esta historia hablaré de mí, de mi raza, nuestra tecnología y modo de vida. Aunque solo hablaré de nuestra tecnología como base de la historia. Me presentaré, me llamo Tana y tengo 10 años, en realidad no tengo nombre, pero la forma de presentación de mi historia lo requiere. Durante esta historia hablaré de mí, de mi raza, nuestra tecnología y modo de vida. Aunque solo hablaré de nuestra tecnología como base de la historia. Me presentaré, me llamo Tana y tengo 10 años, en realidad no tengo nombre, pero la forma de presentación de mi historia lo requiere. Durante esta historia hablaré de mí, de mi raza, nuestra tecnología y modo de vida. Aunque solo hablaré de nuestra tecnología como base de la historia. Me presentaré, me llamo Tana y tengo 10 años, en realidad no tengo nombre, pero la forma de presentación de mi historia lo requiere. Durante esta historia hablaré de mí, de mi raza, nuestra tecnología y modo de vida. Aunque solo hablaré de nuestra tecnología como base de la historia. Me presentaré, me llamo Tana y tengo 10 años, en realidad no tengo nombre, pero la forma de presentación de mi historia lo requiere. Durante esta historia hablaré de mí, de mi raza, nuestra tecnología y modo de vida. Aunque solo hablaré de nuestra tecnología como base de la historia. Me presentaré, me llamo Tana y tengo 10 años, en realidad no tengo nombre, pero la forma de presentación de mi historia lo requiere. Durante esta historia hablaré de mí, de mi raza, nuestra tecnología y modo de vida. Aunque solo hablaré de nuestra tecnología como base de la historia. Me presentaré, me llamo Tana y tengo 10 años, en realidad no tengo nombre, pero la forma de presentación de mi historia lo requiere. Durante esta historia hablaré de mí, de mi raza, nuestra tecnología y modo de vida. Aunque solo hablaré de nuestra tecnología como base de la historia. Me presentaré. Me llamo Tana y tengo 10 años. En realidad no tengo nombre, pero la forma de presentación de mi historia lo requiere. Durante esta historia hablaré de mí, de mi raza, nuestra tecnología y modo de vida. Aunque solo hablaré de nuestra tecnología como base de la historia. Me presentaré, me llamo Tana y tengo 10 años, en realidad no tengo nombre, pero la forma de presentación de mi historia lo requiere. Durante esta historia hablaré de mí, de mi raza, nuestra tecnología y modo de vida. Aunque solo hablaré de nuestra tecnología como base de la historia. Me presentaré, me llamo Tana y tengo 10 años, en realidad no tengo nombre, pero la forma de presentación de mi historia lo requiere. Durante esta historia hablaré de mí, de mi raza, nuestra tecnología y modo de vida. Aunque solo hablaré de nuestra tecnología como base de la historia. Me presentaré, me llamo Tana y tengo 10 años, en realidad no tengo nombre, pero la forma de presentación de mi historia lo requiere. Durante esta historia hablaré de mí, de mi raza, nuestra tecnología y modo de vida. Aunque solo hablaré de nuestra tecnología como base de la historia.